Buenos días, hoy es el 20 de mayo y es el grupo 01 de cálculo 3. Hoy vamos a repasar los tópicos que se calificarán en el examen el sábado y luego tengo información más exacta sobre el formato de tal examen. Bueno, pasamos a la pantalla blanca. Apaga su audio, por favor. Desde ayer le estoy así. Me estaba diciendo Diana que si será la posición en que estoy caminando o qué. Y no me puedo tomar nada porque no hace tan bien. ¿Hasta cuándo? Son 22 días. Doctor que tenía que aguantar el proceso. Ay, qué sol más. Apaga su audio, por favor, joven. Sí, está bien, pero... Bueno, habrán 10 preguntas en el examen, 9 de escogencia múltiple y por primera vez una de desarrollo. Vamos a hablar primero de los que van a estar de escogencia múltiple y luego hablaremos de la pregunta de desarrollo. Las 9 preguntas de escogencia múltiple, cada uno vale 1 punto total. Y la última pregunta, el número 10, vale 3 puntos. Entonces, la pregunta de desarrollo es aproximadamente, es 1/4 de el examen total. Entonces, veamos lo que va a suceder. La primera es sobre longitud de arco. Ahora, uno sabe, para recordarles, si uno tiene una curva, entonces, si uno quiere saber cuál es la distancia desde un punto dado a otro punto, y este primer punto, ese se llama S de t, por convenio, donde uno va desde C de T0 hasta el punto C de T, donde T es C de T es un punto variable y uno quiere saber cuál es la distancia a lo largo de la curva. Nosotros vimos que hay una fórmula para eso. Fue casi la primera cosa que vimos sobre curvas, de que, momento, que S de T es la integral de cálculo 1
desde T0 hasta T de la magnitud de C punto a de tau de tau donde uno tiene ese punto de T es la magnitud o la rapidez si quiere. Y la variable tau es una variable muda porque no se puede usar la misma variable en el integrando y también en los límites de integración. ¿Ok? Y nosotros hemos visto varios ejemplos para recordarle uno. De la hélice C de T es 3 coseno T tres seno T y 4T. Donde aquí se supone que T es mayor o igual que 0. Bueno, en ese caso, uno quiere calcular C de T. Perdón, S de T. Para calcular eso, uno necesita ese punto. Entonces, uno tiene C punto es igual a menos 3 seno T tres coseno T y 4. La derivada de 4T es simplemente la constante 4. Por tanto, ese punto de T, que es la magnitud de C punto, es igual a la raíz cuadrada de menos 3 seno T al cuadrado más 3 coseno T al cuadrado más 4 al cuadrado. Y eso es la raíz cuadrada de 9 por la identidad más famosa en la matemática, seno cuadrado más coseno cuadrado, siempre da 1. Más 4 cuadrado es 16. Raíz de 25. O 5. Entonces, la rapidez aquí es la constante 5. Por lo tanto, uno tiene que S de T
es la integral desde el valor inicial de t, que en este caso, uno vea aquí, este es 0, hasta un t cualquiera, de 5 de tau. Eso es lo que la fórmula básica nos da. Y este es 5 tau desde tau igual 0 hasta tau igual t. O finalmente 5 por t. Eso es la longitud de arco. Lo importante es recordar la fórmula aquí en verde como la integral de cálculo 1 de la rapidez, la magnitud de la velocidad. Entonces, la primera pregunta trata de longitud de arco. ¿Ok? Ahora, hay dudas sobre lo que es longitud de arco o cómo se calcula. Bueno, ok. La segunda pregunta es sobre curvatura. Ahora, nosotros tenemos dos maneras para hallar la curvatura. Una es, yo lo mencioné en la clase anterior, a saber, uno puede usar las fórmulas para las componentes tangencial y normales de la aceleración, pero la otra es una fórmula que yo les di, kappa, es igual a la magnitud del producto cruz de la velocidad con la aceleración sobre la rapidez al cubo. Nosotros derivábamos esta ecuación en clase y lo usábamos en un ejemplo. Veamos otro ejemplo, más en el espíritu del tipo de pregunta que aparece. Ejemplo. Sea C, la elipse, x2 sobre a2, más y2 sobre b2, igual 1. Hallar a la curvatura
máximo y mínimo. La curvatura máximo y mínimo. Bueno, aquí uno tiene la chispa pequeña o el detalle pequeño de que eso es una curva en 2 dimensiones, no en 3 dimensiones, y la representación para capa aparece en 3 dimensiones. Bueno, no importa, uno tiene que uno sabe cuál es la parametrización estándar para una elipse. Sea X es A coseno T. Y es B seno T. Y Z, como estamos trabajando con productos cruces, como estamos en el plano XY, Z es constantemente 0. Donde uno tiene 0 menor o igual que T, menor que 2pi. Entonces, este dice de que C, en forma paramétrica, es igual a coseno T B seno T y 0. Eso es la representación paramétrica de la elipse. Voy a escribir esa 0 más claramente. 0. Bueno, entonces C punto, deseamos usar la fórmula para la curvatura. C punto es menos A seno T B coseno T y 0. Y C punto punto es igual a menos A coseno a menos B seno y 0. Ok, ahora para aplicar la fórmula para la curvatura, uno tiene que calcular el producto cruz de la velocidad y aceleración y luego su magnitud. Entonces uno tiene C punto cruz C punto punto es el determinante simbólico. Primera fila es C punto, que es menos A seno T. Segundo es B coseno T.
y 0. Luego la aceleración es menos a coseno t menos b seno t y 0, y finalmente uno tiene i j y k. Bueno, aquí uno puede ver que eso es algo por i, algo por j y algo por k. Pero vea, el factor de i tiene 0 y 0 en su determinante. Entonces uno tiene 0 por i. Menos, y también para j, uno tiene 0 y 0. 0 por j. Más, y para k, uno tiene el determinante menos a seno t b coseno t menos a coseno t menos b seno t por j. Perdón, por k. Bueno, entonces, esta última es menos por menos es más, es AB por seno cuadrado más, por menos es más, AB por coseno cuadrada es AB por 1. Entonces uno obtiene 0, 0, A por B. Ahora, uno tiene la magnitud, tenemos ya C punto. Entonces la magnitud de C punto, cruz, C punto punto, es raíz cuadrada de 0 cuadrada más 0 cuadrada más AB cuadrada, es A por B. Ahora, la magnitud de la velocidad es la raíz cuadrada de A cuadrado sin cuadrado T más B cuadrado cos cuadrado T. Por lo tanto, uno tiene que la fórmula para la curvatura para cualquier T es AB sobre esta raíz cuadrada al cubo o A al cuadrado seno cuadrado T más B cuadrado coseno cuadrado T
a la 3 medios. Ahora, eso es la curvatura para cualquier valor del parámetro t. Ahora deseamos saber, pero ¿dónde es su máximo valor y dónde está su mínimo valor? Bueno, como el numerador es una constante, es el producto de los semiejes, eso indica de que hay que ver cuál es el máximo valor del denominador y el mínimo valor del denominador para hallar el mínimo y máximo respectivamente de kappa. Y uno obtiene eso por calcular la derivada del denominador. Entonces uno tiene d de t de a2 sin cuadrado t más b2 coseno cuadrado t. Eso va a ser 2a2 sin t cos t menos, porque estamos derivando coseno, 2b2 cos t sin t y eso es 2a2 menos 2b2 por sin t cos t. Pero 2 sin t cos t es a2 menos b2 por seno 2t. Entonces uno sabe de que esa cantidad, si hay un máximo o un mínimo, tiene que ser igual a 0. Entonces, eso implica, y eso tiene que ser 0. Ahora, estamos suponiendo de que A es diferente de B aquí. Entonces, seno 2t es 0. Y eso dice que 2t es 0 más pi a 2pi 3pi, etcétera. Y eso dice que t va a ser 0, pi medios, pi, 3pi medios, y luego 2pi, que ya por periodicidad se repite, entonces aquí se acaba. Bueno, entonces uno dice en 0, entonces kappa de 0 es AB
sobre B2, porque seno es 0, coseno es 1, B2 a la 3 medios, B cubo, es A sobre B2. K de pi medios, perdón. Es AB sobre A cubo, perdón. Y eso es B sobre A2. Y capa de pi es el mismo como capa de 0. Y capa de 3 pi medios es el mismo como capa de pi medios. Entonces hay 4 puntos de la elipse donde la curvatura toma un valor extremo. Y para dar una idea de eso, uno tiene si la elipse parece así, donde aquí uno tiene A0, 0B, en ese caso uno ve que A es mayor que B. Y si uno vuelve, él se dice de que la curvatura en 0 es más que la curvatura arriba, o sea, él se dice que A sobre B2 mayor que B sobre A2, ya que al multiplicar por cruz, uno tiene que A cubo mayor que B cubo, o ese equivale diciendo A mayor que B. Entonces aquí, en este punto, uno tiene Kmax. Y claro, aquí uno tiene kappa min. Entonces, los valores máximo y mínimo de la curvatura de la elipse depende cuál semieje es mayor. Ahora, si los semiejes son iguales, uno tiene una circunferencia y la curvatura es constante. Pero si no, en un extremo, uno tiene la curvatura máxima y la otra la curvatura mínima. Hay dudas sobre la resolución de esta pregunta.
Entonces, uno usa la fórmula para la curvatura y nosotros obtuvimos la fórmula general y la curvatura en función del parámetro t, en cualquier valor de t. Entonces, ¿cuáles valores de t maximiza y minimiza la capa? Y vimos que son 0, pi medios, pi y 3 pi medios. Y también vimos la interpretación geométrica de esa solución. ¿Hay dudas sobre cualquier parte de este ejemplo? Ahora, se puede variar la enunciado. Uno puede preguntar, bueno, ¿en cuál punto es la curvatura igual y le dan algún valor? Entonces, uno tiene que hallar capa para una t cualquiera, como nosotros hicimos, y luego igualarlo al valor pedido para hallar cuál t da ese valor. Hay varias versiones, pero básicamente eso es lo que hay que hacer. ¿Okay? Bueno, veamos. El próximo tópico es recta tangente. Es la recta tangente. Bueno, aquí, ¿qué es que uno necesita? Si uno tiene dada la curva, dadas la curva C, y el punto de tangencia P. Y uno quiere saber en un cierto punto P, uno tiene a la tangente y uno tiene el punto P. Y claro, aquí está la curva C. Y la cuestión es, ¿cuál es la ecuación de esa recta tangente? Bueno, cualquier recta en forma vectorial, uno sabe, es rho es delta t más un punto fijo de la recta, que en este caso va a ser el punto P. Entonces, todo el problema, aquí te recuerdo los reales, ¿okay?
Todo el problema es cuál es delta, cuál es el vector de dirección. Bueno, delta tiene dos fórmulas. O bien delta es simplemente igual a la velocidad, se punto. Ya. En P. Esa es la primera. O si C acaso viene dada por la intersección de dos curvas implícitas, F igual 0, intersección, perdón, la superficie G igual 0. Entonces, eso implica delta es igual a nabla F en P cruz nabla E. En P. Así, uno no tiene que parametrizar la curva para hallar la recta de tangencia. ¿Ok? Ahora, otra vez, este también es repaso. ¿Cuál es la ecuación de una recta dada su dirección y un punto fijo? Hay dudas sobre cuál es la recta tangente y cuál es la manera de calcularla. La próxima es la derivada direccional. La derivada direccional. Ahora, sea F es una función U es vector unitario. Y P, punto fijo. Ok. Entonces, por definición, la derivada direccional en la dirección del vector unitario U de la función F en el punto P
por definición, es nabla F en P punto U. Eso es la definición. Ahora, nosotros sabemos la interpretación de eso. Si uno quiere, si P es un punto fijo y F da la temperatura, uno quiere saber a cuál razón o a cuál ritmo está cambiándose la temperatura por unidad de longitud cuando uno pasa por el punto P en la dirección U. ¿Cuántos grados centígrados por centímetro está cambiándose en el instante que uno pasa por el punto P? ¿Okay? Esta fórmula, y vimos la razón por qué cuando hablábamos de rotaciones de sistemas de coordenadas y toda esa cosa, no voy a volver a eso. Simplemente, esa es la fórmula que obtuvimos. Ejemplo. F es X a la 5 más Y mentira, X, déjame cambiar ese. Es X a la 3 más Y a la 4. Más Z a la 12. V es 2, 3, 6. P es 1, 1, 1. Hallar la derivada direccional en la dirección U de F en P si U es paralelo a V. Bueno, aquí uno tiene de que nabla F, hay que ver qué son las, hay que ver nabla F y hay que ver U. Nabla F en cualquier punto es 3x cuadrado 4y cuadrado y 12z, no cuadrado, eso es a la 3.
y 12 Z11. Entonces 3x cuadrado, 4y cubo y 12. Ok. Nabla F en P es 3 a 4, 12. Ahora, la dirección es paralelo a 2, 3, 6, pero no es. Entonces, U es la dirección de 2, 3, 6. Perdón, este es 2, 3, 6. Pero este no es un vector unitario, ese es el problema. Y ese es el error que alumnos siempre se olviden al convertir la dirección en una que es unitario. Hay que dividirlo, pues, entre su longitud. 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y ahora sí. Y esta cantidad es raíz de 49 plus 7. Entonces, U es un séptimo. De 2, 3, 6. Por lo tanto, la derivada direccional de F en el punto 1, 1, 1 es igual a 3, 4, 12 punto a 2, 3, 6 sobre 7. Y eso es 3 por 2 más 4 por 3 más a 12 por 6, todo sobre 7. Y eso es 6 más 12 es 18, 90 sobre 7. Y eso es 7 divide 9 2 veces. Divide 60. Ya, esa es la parte avanzada. Divide 20. Eso es falso. Divide 9 una vez. Y divide 20 dos veces. Y 6 séptimos. Por tanto, si F es la temperatura, cuando uno pasa por el punto 1, 1, 1, supongamos de que eso es temperatura en grados centígrados. Ok, entonces, ese dice que la temperatura está cambiándose
en 12 grados centígrados, 12 y 6 séptimos grados centígrados por centímetro. Si uno pasa en la dirección de 236 sobre 7. Hay dudas sobre la derivada direccional. Muy bien. Ahora, el plano tangente ahora uno sabe que si uno tiene una superficie S dada implícitamente por F de X, Y, Z igual 0, y uno quiere su plano tangente en el punto P que pertenece a S, donde P es X0, Y0, Z0. Esas son las cosas dadas. La ecuación de la superficie, el hecho de que un punto pertenece a la superficie y sus coordenadas son X0, Y0, Z0. Entonces, el plano Pi mayúscula, la ecuación del plano tangente es Fx en P por X menos X0. Más Fy en P por Y menos Y0. Más Fz en P por Z menos Z0 es 0. Eso es la ecuación del plano tangente para cualquier superficie definida implícitamente. Y el ejemplo que nosotros desarrollábamos en clase era que si acaso S es el elipsoide X2 sobre A2 más Y2 sobre B2 más Z2 sobre C2 igual 1. Si acaso esa sea la ecuación, entonces vimos en clase de que la ecuación para el plano tangente es X0X sobre A2 más Y0Y
sobre B2 más Z0Z sobre C2 igual 1. O sea, es casi la misma ecuación. En la ecuación del elipsoide, los numeradores son X por X, Y por Y y Z por Z. En el plano tangente son X0 por X, Y0 por Y y Z0 por Z. ¿Ok? Donde X0, Y0, Z0 es el punto de tangencia. Vimos eso. No voy a hacer todos los cálculos de nuevo porque están en la clase, en el video de la clase de YouTube y ustedes pueden buscarlo ahí. Todo está hecho en detalle horrible, ¿ok? Pero ese es un ejemplo y en particular indica de que el vector normal en tal punto es el vector de coeficientes de X, Y, Z. A saber, es el vector cuyos componentes son X0 sobre A2, Y0 sobre B2 y Z0 sobre C2. Entonces, dada la ecuación de la superficie, dado el punto que pertenece a ella, aquí es la ecuación para pi, para cualquier A, y en particular para el elipsoide, uno tiene esta ecuación que ustedes ven. También vimos, si acaso la ecuación tiene un signo menos aquí. Ese es un hiperboloide de un manto y su plano tangente es esta, tiene un signo menos aquí. Y si sea con dos signos menos, aquí y aquí, igual para el plano tangente. Y es un hiperboloide de dos mantos. Entonces uno tiene en un solo tiro los tres planos tangentes a las cuádricas, cuyas ecuaciones son versiones de la ecuación de el elipsoide. Todo eso hicimos antes, eso es repaso. Hay dudas sobre cómo se saca la ecuación del plano tangente o este ejemplo particular. Y no se olvide si acaso le dan la ecuación en la forma de la superficie de que Z es Z de XY, entonces la ecuación de pi es Zx en P por X menos X0. Más Zy en P por Y menos Y0 menos Z menos Z0 es 0. Esa es la forma en tal caso, porque en la ecuación arriba, F es Z de XY menos Z. Y se aplica las fórmulas generales. ¿Okay? Hay dudas sobre lo que es el plano tangente
o cómo se saca. Muy bien. Ahora, las preguntas 6, 7, 8 y 9 ya son sobre derivación parcial. ¿Ok? Ahora, la sexta es una derivada parcial. Sobre una derivada parcial, simplemente sin usar la regla de la cadena ni nada, ok, simplemente dada una función, f de xy o f de xyz, ¿cuál es su derivada parcial en tal punto? Ok, eso es pura calculería. Ustedes saben cómo calcular derivadas parciales, entonces sobre eso no tengo mucho que decir. Es un regalito, a mi juicio, esa pregunta. Una cosa, no he visto el examen. ¿Ok? Y otra cosa, hasta mañana en la tarde, si ustedes entran en mediación virtual, hay un examen de práctica. Es muy chiquita, muy chiquito, tiene como 3 o 4 preguntas típicos de escogencia múltiple para que por lo menos le da el sabor del examen. Repito, es de mediación virtual. Y no se olvide, y sería bueno decirle a sus compañeros también, al menos que por lo menos una vez no han entrado en mediación virtual, nunca no van a poder tomar el examen. Hay que haber entrado en mediación virtual por lo menos una vez para poder entrar en tomar el examen sábado. Bueno, ok, número 7. Es estrictamente calculería de una derivada parcial. Ahora, la séptima es derivación implícita. Ahora, aquí no se olvide, uno tiene la situación prototípico es de que uno tiene que la ecuación f de x y z igual 0 igual 0 define implícitamente la función z es z de xy. Y uno quiere saber qué es zx y qué es zy. En algún punto, ¿ok? Y las fórmulas que nosotros obtuvimos en clases son zx es menos el cociente f1 sobre f3. Zy es menos f2 sobre f3. En las cuales, en los cocientes, se calculan esas derivadas como las 3 variables son independientes. Por ejemplo, si uno tiene
F es X cubo más Y cubo más Z cubo más Z cubo menos 2XYZ menos 1 igual 0. Bueno, uno puede observar de que en el punto P igual 1, 1, 1, sí cumple la ecuación f de P es 0. Entonces, ese es un punto de la superficie implícita definida por f igual 0. Ahora, F1 es 3x cuadrado menos 2YZ. F2 es 3y cuadrado perdón. No, simplemente así, es 3y cuadrado menos 2XZ. FZ es 3Z cuadrado menos 2XY. Y en el punto 1, 1, 1, eso es 3 menos 2, 1. 3 menos 2, 1. Y 3 menos 2, 1. Por tanto, ZX es igual a menos el cociente 1 sobre 1 igual menos 1. ZY también menos 1 sobre 1 es menos 1. Y Z ZX y ZY ya están calculadas por la regla de derivación implícita. Obsérvanse, para que esta ecuación o estas fórmulas sean válidas, los denominadores F3 tienen que ser diferentes de 0. Pero aquí uno observa uno es F3 diferente de 0. Entonces, todos los cálculos que hemos hecho son válidos
Ok, y esos son las derivadas implícitas calculadas. ¿Hay dudas sobre el ejemplo? Ahora, la dificultad que la mayoría de alumnos tienen en aplicar estas fórmulas para derivación implícita es en la identificación de la f igual c. ¿Cuál es mi función? Por ejemplo, no voy a hacer todos los detalles, pero simplemente para indicar. Ejemplo 2. Z de XY se define por 3z cuadrado XY menos f de AX más BY más CZ. Se define Z implícitamente por esa ecuación. Zx es ¿qué? Zy es ¿qué? Bueno, lo que uno hace aquí es que hay, ¿cuál es mi f? Mi f grande aquí es 3 z cuadrado XY menos f chico de AX más BY más CZ. Eso es su f. Porque f igual 0 es esta ecuación. Y ahora sí, uno dice F1 es 3 a z cuadrado y menos f prima por lo que está adentro por a. F3 es 6 z XY menos f prima por lo que está adentro por c. Y ya todo sigue como antes. Siempre el problema es, ¿cuál es mi f? Mi f grande. Es toda la definición igual a 0. Eso es lo que es. Hay dudas sobre el segundo ejemplo. ¿Ok? Ocho. Es derivación de segunda derivada. Bueno, la segunda derivada, no hay mucho que decir allí. Hemos calculado ejemplos en derivación implícita, en ecuaciones en derivadas parciales, la ecuación de Laplace, montones de ejemplos diferentes. Realmente ahí
Simplemente para que ustedes recuerdan, si uno tiene f de x, y, z igual 0, entonces ahí verificábamos que zxx es menos 1 sobre f3 al cubo por f 1 f1 al cuadrado. Mentira, f3 al cuadrado. Menos 2, f1, 2, f1, f2. Más f2, f3, 3. f1 al cuadrado. Eso es 3. Y f1 al cuadrado. Y eso es 3 aquí. ¿Ok? Hicimos en clase todos los detalles de la aplicación de isomorfismo de árboles, etcétera, está ahí. ¿Ok? Y ese es un ejemplo muy complicado. El ejemplo en el examen me contaron que va a ser mucho más fácil. Y finalmente, la última de escogencia múltiple. Lagrange y ahí uno sabe de que el criterio es de que nabla L es el vector 0, donde L es la función de Lagrange, esa es la función cuyo máximo o mínimo uno quiere, menos el multiplicador de Lagrange, por la función de condición. Y de que se define la función de Lagrange así, y ese tiene 4 incógnitas. Déjeme escribir esa ecuación un poquito mejor. Es el vector 0. ¿Okay? Y hicimos ejemplos en clase, la última clase, ¿ok? De realmente ese es un sistema de 4 ecuaciones en 4 incógnitas, X, Y, Z y lambda. Y la desgracia es, no hay una metodología uniforme para hallar el sistema, hay que batearlo y ver lo que puede. Pero me dijeron de que el sistema que sale aquí es muy fácil, muy, muy fácil. Y entonces que la función f es un polinomio y es mucho más fácil. Y finalmente, algo nuevo.
por primera vez, hace tiempo, desarrollo. Una pregunta de desarrollo y es una pregunta de puntos críticos. Hay que hallar y clasificar puntos críticos de una función dada y hay que clasificarlo usando Gundelfinger, la regla de Gundelfinger. Ese vale 2 puntos. No, mentira, 3 puntos. Ok. Entonces, es un cuarto de todo. El examen vale 12, 9 más 3. Y es un cuarto de 12. Ustedes, hay instrucciones de que cómo es que hay que, el formato que ustedes tienen que usar por escribir. Yo quiero de que no usan lápiz. Yo quiero que ustedes usan lapicero, ¿ok? Lapicero como este, en color oscuro y en página blanco, ¿ok? Y ustedes tienen que hacer el desarrollo, hallar los puntos críticos, eso significa resolver el sistema para puntos críticos, luego usar Gundelfinger para clasificarlos y escribir todo en manera bien clara y limpia. ¿Ok? Ahora, como es el desarrollo y el grupo tiene más que 40 alumnos y hay 2 grupos, durará tiempo para hasta que ustedes reciban sus notas. Nadie en ningún grupo recibirá una nota hasta que todos los grupos están corregidos. Ni para escogencia múltiple, ni para desarrollo. ¿Ok? Entonces, cada uno de los de escogencia múltiple vale 1 punto. Entonces, uno tiene 9 puntos. Escogencia múltiple. 3 puntos para desarrollo. 12 puntos. Ahora, unas de las preguntas, no sé cuáles, de escogencia múltiple, uno recibe crédito parcial. No me pregunta cuáles porque no sé. Okay. Otros no. Okay. Pero eso depende de la pregunta. En el desarrollo puede recibir hasta 3 puntos. Tal vez 2,5, tal vez 2, tal vez todos los 3. Depende en su manera de presentarlo. Pero hay que usar Gundelfinger. Eso es, déjame ver qué otra cosa quiero decirles sobre el examen o sobre las preguntas. No, eso es. ¿Cuáles dudas tienen ustedes? Profe, el examen empieza a las 7 de la mañana y esa hora Sí, todos tenemos que 7 empezar a son por hacerlo. 3 horas. Perdón, 7 son por 3 horas. Ok, digamos, solo está habilitado en la mañana. Eso es. Ok. Antes era diferente, pero ya comienza a las 7, a las 11, perdón, a las 10 se cierra. Ya. Ok. ¿Otra duda? No, eso es para personas normales. Hay personas con necesidades extras, pero estamos hablando de la gran mayoría de alumnos. ¿Otra duda? Profe, usted había dicho que usted puso un examen de práctica en mediación virtual, pero yo ya entré y no lo puedo encontrar. Ahí dice, examen práctica son 4 preguntas. Hay que entrar en el entorno de el coordinador, el profesor Rosales. Ahí está.
Ah, profe, es que yo no estoy dentro de eso. ¿Cómo es que logro entrar allí? No, ¿cómo se llama? La contraseña es MA 1003. ¿Otra duda? Es MA 1003 en mayúsculas, ¿ok? Ok, voy a ver si puedo entrar. Gracias, profe. Ok. Bueno, si no hay más dudas, a partir de las 9 voy a estar disponible para consulta hasta el mediodía. Entonces, hasta luego.